Señor les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es un privilegio tenerlos en la casa del Señor. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Susana, su familia, su yerno, su nuera, y al hermano Quique, que ya lo extrañábamos por acá, y a cada uno de ustedes que está aquí en la mañana, pues gracias por venir y que Dios reciba la honra y la gloria por todo. Amén. Así que en esta mañana quiero tomar un tema, el cual es las costumbres que no agradan a Dios. Tenemos nosotros como personas, muchas costumbres, ¿verdad? Pero que cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que ir cambiando, ¿sí? Porque hay gente que dice, es que esto es lo que me enseñaron mis padres, pero nuestros padres ignoraban muchas cosas. Y yo creo que nosotros no podíamos entender o saber cuál es la verdad entre una cosa y la otra. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué acerca de adorar a esta imagen? ¿Es bueno? ¿Será verdad o estará bien o estará mal? Tenemos que ser racionales, ¿verdad? Para saber qué es bueno, qué es malo, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces hay costumbres que a Él no le agradan, y en esta mañana les voy a hablar acerca del Día de Muertos, o lo que es el Halloween. Que esto no fue, en realidad la palabra Halloween es una palabra en inglés que nosotros al oírlo decimos, esto es como tradición de los americanos, pero realmente no comenzó ahí en Estados Unidos. Ellos lo adoptaron y la Iglesia Católica finalmente lo adoptó como el Día de Todos los Santos. Pero eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Ahorita vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y vamos a hablar acerca de las costumbres que no agradan a Dios. Levítico 18, versículo 30. Levíticos capítulo 18, verso 30. Y ahorita que nos lo pongan en la pantalla. Y vamos a estar mirando varias escrituras. Levítico 18, verso 30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora vamos a ir a Jeremías, capítulo 10 de Jeremías, verso 30. Jeremías 10, 30. Jeremías 10, 13. Perdón, les dije 30, no tiene 30. Jeremías 10, 13. Dice así la palabra del Señor: perdón, les di mal la cita, no es Jeremías. Bueno, ahorita les doy Vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículo 7. Marcos 7, 7. Aquí está Jesús y dice:
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, y ahora te pedimos, Señor, que tú nos des el contexto de esta palabra, Señor, y pueda ser una ayuda para nosotros en esta caminata que tenemos. Permite que, Señor, tú puedas tomar el control de este edificio y de nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo tenga la preeminencia desde ahora y para siempre. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a la lectura de su palabra. Así que vamos a estar mirando lo que es el Día de Muertos. Hoy nosotros tenemos que saber, es Jeremías capítulo 10, versículo 12, Jeremías 10, 12. O creo tampoco es. Dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces nosotros tenemos que saber que la Biblia, ¿verdad?, es el libro de la sabiduría de Dios. Ahí se encuentra la verdad, porque nosotros tenemos que saber dónde está la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces tiene que haber una verdad en que el Halloween, está bien el Halloween para nosotros como cristianos, y estaría bien que nosotros enseñemos a nuestros hijos o los disfracemos de perro, de gato, de animales, ¿verdad?, horribles, con un aspecto horrible. Esto tuvo un principio, ¿verdad?, con la adoración satánica, porque hubo, ¿verdad?, gentes o sectas que ellos creen en la reencarnación, y ellos creen que nosotros como personas, después de que morimos, vamos a venir a reencarnar en un animal. Y bueno, por eso es que ellos hacen estos disfraces de animales, creyendo, ¿verdad?, que algún día nosotros vamos a regresar en ese animal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando miramos esas cosas? Es que el espíritu de ese animal se puede apoderar de esas personas. Y la gente dice: no, a mí no me va a pasar, a mi hijo no le va a pasar. Bueno, más vale que le pida a Dios que ojalá y no, pero no debemos de practicar esas cosas, porque eso no es lo que agrada a Dios. Entonces, en el Halloween se dice que tuvo su comienzo en el año 835 antes, ¿verdad? En ese año, el Papa Gregorio IV designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Esta palabra Todos los Santos es Halloween, un término antiguo del inglés para definir los santos, y la palabra Halloween es una abreviatura, ¿verdad?, que era la víspera de Todos los Santos. Ellos lo celebraban el 31 de octubre, ¿verdad? Bueno, el 31 de octubre era la víspera, luego el 1 de noviembre. Pero finalmente la Iglesia Romana lo estableció, ¿verdad?, como el Día de Todos los Santos, para, ¿verdad?, orar, para pedir por todos los santos. Entonces, pero esto realmente no tiene un fundamento para nosotros como cristianos. Nosotros sabemos que los muertos, ¿verdad?, ya no tienen ninguna cosa que hacer aquí. Entonces, pero hay gente que ellos creen, ¿verdad?, como que Dios les puede dar vacaciones a estos que ya murieron, un tiempecito de vacaciones para decirles: regresen a la tierra, vayan a comer con sus seres queridos, ¿no? Y luego vuelven a regresar. Eso no tiene ni siquiera sentido para nosotros, ¿verdad?, como cristianos. Tal vez para alguna gente sí, pero para nosotros
No creemos, ¿verdad?, que Dios les pueda dar permiso a los muertos de venir y regresar. Ahora la gente lo hace para celebrar y llevarles regalos, hacerles fiestas a los muertos, ¿verdad? Entonces, eso no existe. Esto, ¿verdad?, tuvo su comienzo, se dice que vino por la secta de los celtas. Y el primer pueblo de Asia que vino a establecerse en Europa, o sea, comenzó en Europa por los celtas y los druidas. Los druidas, se dice que ellos, la palabra druida quiere decir adoración a un árbol de roble, porque la gente, ¿verdad?, adoraba, bueno, los árboles, o sea, la naturaleza como sus dioses. Entonces de ahí es que los celtas con los druidas, ¿verdad?, ellos se mezclaron, estos sacerdotes celtas, y tomaron parte del hinduismo, ¿verdad?, que del hinduismo enseña la reencarnación. Entonces los celtas creían en la reencarnación, en la transmigración del alma, que enseña que los seres humanos pueden renacer o reencarnar en animales. Este grupo de celtas estuvieron involucrados en la brujería, en la magia y todas estas cosas que dice el Antiguo Testamento, donde Dios le ordenó a su pueblo que no tendríamos que practicar esas cosas porque eso no agrada a Dios. Este grupo de los celtas estuvieron involucrados en esas cosas, en la magia negra y toda esa cosa, la brujería, hechicería. Ahora los cristianos renacidos por el Espíritu Santo, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener la revelación de que la Biblia es la verdad. Amén. Y de que entonces la Biblia nos enseña qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, y nosotros tenemos que transmitir ese mensaje a nuestros hijos, que eso no le agrada a Dios, que eso no existe, que eso no hay una base en la Biblia para decir vamos a honrar a los muertos. Y tal vez usted dice, bueno, yo no los honro, pero hay mucha gente que el Día de Muertos nunca lleva una flor al camposanto, pero sí el Día de Muertos no vienen al culto por llevar flores a sus muertos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cayendo en la costumbre pagana. Nosotros creemos en que se deben reedificar las tumbas, pero no en el Día de Muertos. Puede hacerlo cualquier otro día, pero sabiendo, ¿verdad?, que el día domingo es día de resurrección, y si hay servicio en la iglesia, no vamos, ¿verdad?, sacrificar el servicio a Dios por ir a hacer un servicio a los muertos. Amén. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos quita estas costumbres. Amén. Dios nos quita todo lo que no es bueno y nos pone que adoptemos unas nuevas formas de vida. Amén. Eso es un cambio de vida. ¿Qué chiste tendría decir, soy cristiano, Jesús, Dios cambia las vidas de la gente, pero seguimos con nuestras mismas tradiciones? Entonces nos engañamos a nosotros mismos y de esa manera no estamos siendo una luz en medio de la oscuridad. Amén. Sino que vamos con toda la corriente del mundo. Entonces tenemos que saber nosotros como cristianos qué es lo que a Dios sí le agrada. Amén. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios ha demandado de nosotros? Dios demanda de nosotros que le adoremos, ¿verdad? Que creamos su palabra, que escudriñemos su palabra. Entonces el apóstol Juan nos los recuerda, ¿verdad? En Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje fue para nosotros: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a salir fuera de su tierra y de su parentela, a dejar sus viejas costumbres, para que Dios le iba a mostrar una nueva forma de vida. Amén. Otra gente diferente. Cuando nosotros salimos del mundo, salimos para entrar a. Amén. Nos convertimos en la iglesia de Dios, como cuando el pueblo de Israel, ellos salieron para servir a un Dios vivo, para dejar de adorar los ídolos, para dejar de ser esclavos, pero ellos siempre estaban tratando de regresar a sus costumbres antiguas. Pero Dios les dijo: volveos al norte. Amén. Ellos tenían que cambiar
sus maneras de hacer las cosas, cambiar su rutina. Era un nuevo rumbo que Dios les estaba mostrando a través de un nuevo líder llamado Josué, el que los iba a introducir a la tierra prometida. Ahora nosotros, nuestro líder, nuestro Josué, el Espíritu Santo, nos ha sacado del mundo para llevarnos a Cristo, a su palabra, a ser miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo y a tomar otro rumbo. Somos una nación diferente, un pueblo santo, amén. Nuestra ciudadanía no es de aquí, amén. Nosotros tenemos que adoptar las costumbres celestiales como cristianos, amén. Halloween tiene su origen en el paganismo. Los disfraces, brujas, fantasmas y todo esto de calaveras y toda esa cosa viene de la adoración a los muertos y actos relacionados con la brujería y la hechicería. Halloween no es una fiesta americana. Esta comenzó muchos años atrás, fue en Inglaterra, cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos. Ahí introdujeron sus costumbres y comenzó el Halloween. En América, a los principios del siglo XX, dice según los historiadores, pero donde tiene una fiesta, donde este día de Halloween es una fiesta nacional, es en Irlanda. Ahí sí es una fiesta nacional. Ellos fueron los que trajeron y lo introdujeron a Estados Unidos, y de ahí, ¿verdad?, América empezó con el Halloween, luego México y ya por todo el mundo Halloween. Yo en mis años antiguos, cuando era un niño, un adolescente, decían era Día de Muertos, no se oía Halloween. Ahora bueno, pues ya se adoptan las costumbres, ¿verdad?, de Estados Unidos, nuestra nación hermana, y hay muchas palabras que ya decimos en inglés, como Walmart. Esa es una palabra en inglés. Como Vips, esa es una palabra en inglés, quiere decir para gente importante, ¿no? O gente diferente, ¿verdad? La mejor gente. Entonces, el Wings, son palabras en inglés. Entonces, el Halloween no comenzó en Estados Unidos, sino es en Inglaterra, donde sí es una fiesta nacional. Amén. Entonces, pero estos disfraces fueron utilizados por los celtas y el hinduismo, que creen que después de muertos los seres humanos reencarnan en animales. Por eso los disfraces de perros y gatos y murciélagos. Entonces, pero no sabiendo que esto absorbe el poder del animal, ellos creen que este poder del animal, ¿verdad?, se va a transmitir a la persona. Y eso realmente, si la gente cree en eso, bueno, así como Dios tiene poder, el diablo también tiene poder para transformarse hasta en un ángel de luz. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Eso fue en adoración pagana, eso nosotros como cristianos no debemos hacerlos, ¿verdad? A menos que en la escuela se los piden y tienen que cumplir con llevar y hacer una ofrenda. Bueno, pero que ya aparte de eso en la casa se haga, no se debe de hacer. Y los niños tienen que saber la verdad. A veces los padres se enojan: no, mi niño, déjalo que siga creyendo, que tenga su ilusión de que vienen los santos reyes. Eso no existe. Tienen que decirle la verdad a sus hijos. Navidad es el nacimiento de Cristo, amén. Y los regalos no es un hombre entrando por la chimenea, no, es que los padres les dan un regalito para que todos los niños tengan regalos ese día. Pero no existe como San Nicolás o como esa cosa, no existe. Día de Muertos para nosotros no debe de ser una adoración o irnos con la tradición porque somos mexicanos. No, nosotros somos del cielo, no somos ni salvadoreños ni mexicanos, nosotros somos del cielo, amén. Entonces las palabras que pronuncian, ¿verdad?, los niños, a ver, Eder, si puedes pronunciar, él sí puede porque es muy listo. En el día de Halloween los niños van tocando las puertas pidiendo calaverita y pronuncia dos palabras. Swing, treat, no lo sé pronunciar yo en inglés, pero ¿cómo se diría, cowboy? ¿Cómo? O no, pero pronuncian swing o treat, que quiere decir truco o treta.
O sea, los niños van con su calabacita ahí, pidiendo calaverita. Squint, tweet. ¿Qué significa esta palabra? Truco o treta o travesura. Entonces significa o me regalas o te engaño, o me regalas o me vengo de ti, o me das dulces o te poncho una llanta, o me das dulces o te aviento arañas en tu casa, o me das dulces o te quiebro huevos en tu cabeza. Eso es lo que significa el Halloween. Imagínense, o sea, es por eso la gente dice, vamos a ponerle, o sea, como pensando que los muertos se van a venir a vengar de nosotros. Entonces la manera de calmar a estos muertos es ofreciéndoles comida. Vaya, qué cosa tan... Y ya se les hacen fiesta en el camposanto, en el panteón, no sabiendo que ahí en el panteón está lleno de espíritus malos. Esas son el albergue de los muertos. Ahí no están sus seres queridos, ellos están en otro lugar con el Señor. Amén. Ahí están sus huesos, ahí está el polvo, dijo Dios, el polvo al polvo, le dijo a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero sucede algo cuando la gente se muere, su espíritu y su alma salen de allí. Amén. Pero hay espíritus del diablo que se transforman. Están ahí en el camposanto, ¿verdad? Y la gente va ahí y hace fiesta y está conviviendo con sus muertos, porque si no les dan comida, se van a vengar de ellos. Eclesiastés dijo que ya el muerto no tiene ninguna obra que hacer. Ya el muerto ya está muerto. Amén. Entonces, la iglesia romana lo adoptó para orar y rogar por las almas del purgatorio. O sea, qué palabra no tan diciendo, vamos a orar por las almas que están en el purgatorio. Eso ya no existe. Cuando Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Terminó con el purgatorio. Amén. No hay tal cosa como el purgatorio. No hay tal cosa como estar rogando por los muertos. ¿Ustedes piensan que ruegan por su muerto y lo van a cambiar del lugar donde Dios lo puso? Decía un señor, yo no sé quién, a lo mejor mi papá se acuerda, o Juanito, que decía, si yo me voy a la gloria, de tonto me salgo. Y si me voy al infierno, los diablos no me dejan salir. Y eso es una verdad tan cierta. Mire, si se fueron al infierno y ellos quieren salir para regresar, piensan que volvían a querer irse al infierno otra vez. Pues no, y el diablo no los va a dejar salir de ahí. Ahora, si se van y están en un buen lugar, piensan que van a querer venir a regresar aquí. No, no hay tal cosa como esa, no existe. Entonces la iglesia romana lo adoptó para orar y rogar por las almas del purgatorio. Las almas que andan en pena. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Deuteronomio 18:11. Vamos a mirar las escrituras de Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. Vea, dice la palabra de Dios. Desde el 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sí? Y vamos a ir a otra escritura, a Eclesiastés 9, 4 al 6. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al versículo 6. Entonces no tenemos que nosotros que consultar a los muertos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al versículo 6, dice la palabra de Dios: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. O sea, piensan que los muertos se van a acordar. Es que ponle pulquito porque le gustaba el pulquito. Ponle mole porque le gustaba el mole, arroz con leche. No existe, ellos ya no tienen memoria de eso. Ustedes piensan que, imagínense qué cosa tan más ignorante. Qué bueno que Dios, dijo el apóstol Pablo, cuando Dios nos quitó el velo porque estábamos ciegos. Y ahí mi mamá ya todavía le tocó poner ofrenda y no nos compraban fruta en todo el año, pero sí el día de muertos, como hacían, como no se endrogaban, pero para poner las bolsas de panes y harta fruta, y no comas hasta que los muertitos coman. Imagínense, baboseado de los muertos. ¿Se querrían comer ustedes un pan baboseado de los muertos? O sea, ya comiendo, ya después de estar ahí con moscas y todo eso, y ya después ya se lo servían, y todavía a la comadrita, a la amistad, te traigo, y a ella le daba de lo suyo, pues contaminado de tanta mosca, y así comíamos el alimento. Imagínense qué tan ignorantes estábamos. Pero cuando Dios nos quitó el velo de la incredulidad y nos hizo saber que los muertos no comen, que los muertos ya no duermen, que los muertos ya no están cansados, que los muertos ya no necesitan que digan: ay Señor, por favor cuida de mi muerto. Ya que va a cuidar, dijo Eclesiastés en otra escritura: el árbol del lado que cae, así se queda. Amén. Vamos a ir a Nahum capítulo 3 versículo 4, a ver que nos pongan esa escritura. Nahum capítulo 3 versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y ya sabemos quién es la ramera. ¿Sí saben quién es la ramera? A ver, ¿cuántos de aquí saben quién es la ramera? Poquitos. ¿Usted, hermana Susana, no sabe quién es la ramera? La Iglesia Católica. Habla el Apocalipsis, la ramera, madre de las rameras. O sea, que tiene hijas. Y la palabra ramera es una palabra muy denigrante para una mujer, ¿verdad? Una ramera significa una mujer de mala fama. Una mujer que no solamente tiene un hombre, sino que ella tiene el amor o hace el amor con uno y con otro y con cuantos ella quiera. Eso es una ramera. Pero nosotros no somos ramera, nosotros somos la novia del Señor Jesucristo, la señorita Jesús, la esposa del Cordero. Amén. Entonces nosotros sí tenemos a alguien que nos ha prometido su amor y estamos tratando de prepararnos para cuando Él venga por nosotros. Amén. Entonces, pero miren, estas tradiciones, dice que esta ramera es la maestra. ¿Maestra en qué? ¿En qué es maestra? En hechizos, en seducción, en fornicación, en eso es maestra. Pero nosotros tenemos el maestro, es el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Vamos a ir a Hebreos 9:27. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de muertos, dice que regresan. ¿Qué dice? Y después de esto, el juicio. Amén. Está establecido a los hombres, Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Amén. Entonces, así dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio.
O sea, no dice, después de esto, después de que mueran, van a tener un día de vacaciones, 2 días de vacaciones en el mes de noviembre, para que regresen y convivan con ellos. Así que bueno, para la esposa de Miguelito, bueno que ella está aprendiendo y ya no va a decir, a ver Miguelito, pues ahorita que no está el carro y ahora tenemos que poner la ofrenda para el abuelito, la abuelita, el papá, yo no sé cuántos más. Y luego si está lloviendo, dicen, son las lagrimitas de todas las almas que van llorando porque no les dieron qué comer. Eso no existe. Amén. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, qué sucede cuando el ser humano muere. ¿Quién fue la primera persona que murió? ¿Saben? Abel fue la primera persona que murió. Pero antes de él, dice que cuando Dios le dijo, el día que de él comas vas a morir. Hay 2 clases de muertes, muerte espiritual y muerte física. Adán y Eva murieron espiritualmente, fueron separados de Dios por el pecado, amén. Pero físicamente el primero que murió fue Abel. Entonces vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice en Génesis. Vamos a ir Génesis capítulo 35, verso 18. Vamos a mirar qué es lo que sucede cuando la persona muere. Dios le dijo a Adán y a Eva, ahora por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomada, porque polvo eres y al polvo volverás. Amén. Pero Génesis 35, 18, la carne va, los huesos, la carne va al polvo. Amén. Pero vamos a mirar que nosotros somos personas o unos ser trino que somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que se va a la tierra? Es el cuerpo, es el que se pudre y es de la tierra. Pero el espíritu y el alma se desprenden. Amén. Génesis 35, 18 dice así la palabra del Señor. Aconteció que al salírsele el alma, o sea, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. O sea que dice que cuando se murió, se le salió el alma, ¿verdad? Y vamos a ir al verso 29, habla de Isaac, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Entonces se sale el alma y el espíritu, amén, se salen de la persona. Entonces ellos, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Jesús murió fue a predicarle a las almas perdidas. Ahí fue donde terminó, ¿verdad? Lo que la iglesia romana llama el purgatorio. Jesús pagó el precio, ahora ya no tienen que ir ahí, ahora ya van a 2 lugares, hay solamente 2 lugares donde van. Uno es que ellos se van y están descansando bajo del altar, y las otras que están, ¿verdad?, siendo atormentados. Pero realmente los espíritus que toman lo que los celtas hicieron, ¿verdad?, y estos disfraces son esos espíritus que bajaron, ¿verdad?, con el diablo y sus ángeles, de esos ángeles caídos, ¿verdad? Son esos espíritus que toman a la gente, ¿verdad? Y que el diablo se puede transformar en diferentes animales. Amén. Dios prohíbe que ninguno de nosotros practique estas cosas. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 6.
Aquí dice el apóstol Pablo, nadie os engañe. O sea, nadie, no importa quién sea, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, en otro tiempo nosotros practicábamos esas cosas. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. Éramos hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de luz. Ahora somos hijos obedientes a la palabra de Dios. No seas partícipes con ellos. Pueblo de Dios, pueblo aparte. ¿Sí así o no es así? Entonces, no participemos con ellos, somos hijos de la luz. Ahora quiero citarles lo que el hermano Branham dice, el profeta de Dios para este tiempo. Quiero citarles lo que él habla acerca de esto. Vea, dice, en el mensaje, oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios. Dice el hermano Branham de esta manera. Dice, todo el tiempo sacan anuncios, denle educación a los niños, sí la necesitan, pero el diablo los tiene atrapados. El diablo los tiene atrapados. No solo es normal salir y ser malo la noche de Halloween, arrancar una puerta, colgarla en un árbol y hacer alguna otra travesura. Ve, lo que es el Halloween es hacer travesuras. ¿Quiénes hace travesuras o quién es maldad? ¿Quién hace maldad? El diablo, los demonios. Dice, hacer travesura como las que hacen los niños, tomar la carreta del agricultor y dejarla en el camino. Así no, se han vuelto locos, hacen cosas que son locura, le disparan, lo matan, lo asesinan, lo envenenan, cualquier cosa. Esa es la generación que viene. Amén. Y dice en el mensaje, en tu palabra, habla del maniático de Gadara. Este hombre estaba en los sepulcros, ahí lo había llevado el diablo para vivir ahí. Dice, el endemoniado de Gadara había perdido su mente, toda su esperanza se había perdido, había dejado a su familia, estaba endemoniado, se había ido al desierto, a las tumbas de los cementerios, una verdadera guarida de demonios, un lugar de muertos como ese. A ellos todavía les gusta ese tipo de lugares. A nosotros no nos gusta ese tipo de lugares. En el mensaje de demonología, la esfera religiosa, vean lo que el profeta de Dios nos dice. Ahora, cuando el primer lugar de este lado están, dice, en primer lugar, de este lado están las almas del injusto. Y cuando un hombre muere, él se va a un lugar esperando juicio. Jesús fue y predicó a esas almas que estaban en prisión allí. Lo que sigue son demonios. Lo que sigue es el diablo y el infierno subiendo. Lo primero ahora, esos allí son fantasmas, espíritus de hombres muertos que nunca se arrepintieron. Ellos están esperando el juicio. La única cosa que ellos saben es vicio y lo que ellos hicieron. Ahora aquí arriba, estos cristianos son influenciados de arriba. Esto es una parábola. Aquí arriba está otro espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu de un hombre, Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Influencia a su iglesia en esta esfera de lo mortal. El diablo por estos espíritus influencia al hombre. Ahora miren lo que sigue, son ángeles. Lo que sigue es Dios. Ahora cada mortal aquí es influenciado por uno de estos mundos. ¿Ven lo que quiero decir?
Ahora lo que esta mujer hizo, ella entró en esa esfera y ella está hablando a estos hombres poseídos de demonios, que fueron en el principio los espíritus de aquellos ángeles caídos que no se arrepintieron. Amén. Allá atrás en el principio, y permitieron que sus seres fueron poseídos de ellos y están esperando el juicio. Y estos aquí son influenciados y nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Y el diablo tiene sus profetas y Dios tiene los suyos. ¿Ven lo que quiero decir? Es influencia, y allí vamos. Deténganse para hacer la distinción. Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero dice, unos son influenciados por el Espíritu de Dios y otros son influenciados por demonios. ¿Quiénes son estos demonios? Dice, son aquellos ángeles caídos que toman los cuerpos de la gente para actuar a través de ellos. Amén. Y ahí llevó el diablo a este hombre gadareno a vivir en ese lugar de muertos, que está lleno de demonios. Ahora díganme ustedes, si no es de esa manera, a ver si son tan valientes, a las 12 de la noche, váyanse a comer al Camposanto solitos. ¿Les da miedo, sí o no? Porque hay demonios ahí. Entonces, ese es un lugar de demonios, donde están los muertos. Hay muchos espíritus ahí que fueron poseídos, mucha gente poseídos de esos demonios. Vea, en el mensaje, la palabra fue hecha carne, dice el profeta de Dios de esta manera. Hermano, la religión de Jesucristo no consiste en tocar huesos de hombres muertos. Es creer en el Señor Jesucristo y aceptar la vida inmortal. Amén. Nosotros no creemos en la muerte, creemos en la resurrección. Amén. Porque Jesucristo se levantó de entre los muertos. Él está vivo entre nosotros. Nosotros creemos en la inmortalidad. Amén. La muerte, el apóstol Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte fue clavado en Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahí se quedó. Amén. Ya no hay muerte. Por eso ahora es muerte, yo seré tu muerte. Amén. No hay muerte para nosotros. ¿Qué es lo que acontece con nosotros cuando este cuerpo viejo desgastado se termina y va a la tierra obedeciendo al plan de Dios? Pero el espíritu, el hombre interior, se va hacia el cielo. Amén. Tal como piensa, como vive. Amén. Entonces él va a su morada celestial como un vencejo a su nido. Amén. Pero pensar que esto es verdad, que en un tiempo esos hombres fueron como nosotros aquí en esta mañana, ellos tuvieron su oportunidad, ¿quién? Los muertos. Pensar que eso es verdad, que un tiempo esos hombres y esas mujeres que murieron fueron como nosotros aquí en esta mañana, y ellos tuvieron su oportunidad y nosotros la nuestra. ¿Qué vamos a hacer con ella? No hay manera de rogar por ellos. Ellos tuvieron su oportunidad como nosotros la tenemos hoy. Mientras estamos vivos hay esperanza. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con que Dios nos haga una oportunidad? Tratar de esforzarnos para servir a Dios. En el mensaje preguntas y respuestas dice el profeta de Dios de esta manera. Vea, dice, ahora la Iglesia Católica introdujo el catecismo. Lutero lo tuvo, la Iglesia Metodista lo tiene, los episcopales lo tienen, y muchos de los otros tienen el catecismo. Muchas de las tradiciones de la Iglesia Católica todavía están en la Iglesia Protestante, las cuales la hacen partícipe de ella de acuerdo a la Biblia. Pero Jesús dijo, en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Amén. Entonces nosotros no creemos, ¿verdad?, en el Halloween. No le hace si los pentecostales o algunas otras iglesias lo adoptan. Nosotros creemos que eso no existe. No hay tal cosa como adoración a los muertos. En el mensaje Ley o Gracia dice, no estamos bajo la esclavitud del mal.
o de algunas tradiciones o de algunas ciertas cosas de los ancianos. Nosotros sencillamente somos libres en el Espíritu Santo para poder cantar y adorar y tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Pero ya no somos esclavos, ya no estamos bajo las tradiciones del mundo, sino nosotros sencillamente somos libres en el Espíritu Santo. Ya Dios nos hizo libres, amén. Y en el mensaje de pecado imperdonable, dice: cuando venimos a Dios sin malicia y sin prejuicios, con un corazón abierto, dispuesto a aprender, Dios puede enseñarnos cuando estamos dispuestos a aprender. Pero primero debemos de poner a un lado las tradiciones e ideas que nos han enseñado. Yo sé que su mamá le enseñó a usted que ella era muy buena, pero algunas veces mamá hacía las cosas malas. Entonces dice, nosotros estamos dispuestos y tenemos que venir sin malicia, sin prejuicios, con un corazón dispuesto a aprender de Dios. Pero primero tenemos que hacer a un lado las tradiciones y las ideas y las enseñanzas que nos dieron. Esta mente tiene que abortar las cosas malas para poder tener una nueva preñez de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, así como María fue preñada por el ángel, el mensaje del ángel. Así también esta iglesia, la María de este tiempo, tiene que recibir una preñez. ¿Qué clase de preñez? La palabra de Dios haciéndose carne. Amén. Pero antes de tener una preñez, si ha sido embarazada, tiene que abortar esa cosa. Amén. Para poder tener otra clase de preñez. Nosotros veníamos del mundo, preñados nuestra mente, nuestro vientre espiritual con las cosas del mundo, tradiciones e ideas. Venimos al Señor Jesucristo, tenemos que abortar, divorciarnos de nuestro viejo marido, dijo el apóstol Pablo, para tener a este nuevo que es Jesucristo, casarnos con Él y ser preñados por la palabra de Dios. Dice el profeta de Dios en el mensaje: en el principio no fue así. Dice, ahora en nuestra lectura, dice, de las Escrituras, dice, siguen leyendo, encontrarán donde Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y si un hombre deshonrare a su padre o a su madre, el tal muera. Amén. Pero dijo, con vuestras tradiciones habéis anulado los mandamientos de Dios. Y si un hombre deshonra a su padre o a su madre y dice que por es su ofrenda a Dios, el tal queda libre. ¿Ves cómo el hombre tuerce las cosas? Pero a ellos les gusta adorar y creen que están adorando correctamente cuando lo están haciendo erradamente. Yo estoy seguro que después de la ausencia de Cristo durante 2000 años, algo anda mal en alguna parte, porque tenemos demasiadas ideas y tradiciones. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos, poniendo los credos y las tradiciones de los hombres, y ellos trataban o decían: estamos adorando a Dios con sus tradiciones, y Jesús les dijo: en vano me adoran, enseñando como doctrina los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Amén. Les dijo: hipócritas fariseos. Amén. Que ellos estaban haciendo con sus tradiciones, haciendo nulos los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que si nosotros vamos con las tradiciones, anulamos la palabra de Dios, hacemos nulos la palabra de Dios? Jesús dijo: enseñan por doctrina tradiciones de hombres e invalidan los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Si Él lo dijo en aquel día, ¿cómo será en este? Volvamos al principio, que es del día de hoy. Amén. Tenemos que volver al principio de la Biblia, donde usted lea el libro de Levítico. Ahí le voy a aconsejar, lea Levítico. Y usted va a encontrar, ¿verdad?, todo lo que Dios prohíbe. No descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu hermano, de tu hermana. Amén. Y sigue diciendo tantos mandamientos
Y luego cuando Jesús vino, encontró a aquella gente que estaban, ellos según se decían que eran hijos de Abraham, que tenían la ley de Moisés. Pero ¿qué hizo Jesús? Él no vino a truncar la ley, Él no vino a desobedecer la ley, Él vino a magnificar la ley. ¿Qué es magnificarla? Hacerla más dura. En ese tiempo ellos decían, Moisés nos dio permiso para casarnos y divorciarnos. Entonces, ¿qué dices acerca de esto, Jesús? Y les dijo Jesús, eso fue por la dureza de vuestro corazón, mas al principio no fue así. Mas ahora yo os digo, amén. ¿Qué cosa tan más dura? Mas ahora yo os digo. Ellos dijeron, nosotros podemos repudiar a nuestras mujeres por fornicación y adulterio. Eso es lo que la ley decía. Pero Jesús dijo, mas ahora yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no vino para no obedecer la ley. Él vino para obedecer la ley y magnificarla, amén, para hacernos mejores personas. Él vino a terminar con las tradiciones de los hombres para poner en práctica los mandamientos de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, o agrado a Dios o a los hombres, amén. Por eso el apóstol Pablo, él trató de agradar a Dios y trató sino agradó a Dios, amén. Y les enseñó, ¿verdad?, que no hicieran esas cosas, ¿verdad?, que no se contaminaran con los ídolos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8 y con esto terminamos. 1 Corintios 8. Del verso 1 en adelante dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, amén. Ahora nosotros, yo pregunto, ya nosotros sabemos que tenemos conocimiento, ¿sí o no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas o de las comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, amén. ¿Es algo un ídolo? La Biblia dice que no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Y tiene con D mayúscula. Cuando usted encuentra Dios con D mayúscula, se refiere al Creador. Cuando usted encuentra en la Biblia Dios con D minúscula, ese es un ídolo, una imagen. O ese es el diablo, el Dios de esta edad perversa. Pero está hablando, dice, no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, y ya está con D minúscula, ¿verdad? Pues aunque haya muchos que se llamen dioses, en el verso 5, ¿verdad que está con minúsculo? Sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores con minúsculas, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios con D mayúscula, el Padre, de cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace, la vianda, la comida, bien no nos hace aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues pecamos contra
los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vamos a comer de las ofrendas a los muertos? No. Bueno, usted dice, pero bueno, voy a hacer un arrocito con leche en mi casa. Pues hágalo, pero no lo ofrezca a los muertos, hágaselo y cómaselo. Si quiere hacer un dulce, hágalo y cómaselo, pero no lo ofrezca a los muertos. Y dice, ay, pero mi comadrita. Pero en primera ya no tenemos compadres ni comadres aquí como cristianos. O dice, ay, es que el vecino es tan bueno. Y dice, a ver, vecina, le traigo tantito dulcito. Y ahí dicen que el taco ajeno sabe tan sabroso. Y dice, ay, ya se me hace agua la boca, pero él lo sacrificó a los muertos, ese no se lo coma. ¿Sí me entendieron? ¿Sí ya me entendiste, hermana? ¿Cómo? ¿Tú? Jennifer. Y te dicen tu familia, a ver, mi hija, a ver, sobrina, a ver, te traje esto, ahí le convidas a Miguel. Bueno, para que no hiera sus conciencias débiles, sí, muchas gracias, que Dios les dé más, guárdalo por ahí, después lo tiran. Porque si tampoco van a escandalizarlo así, no, es que esto ya es para los muertos, no les dan oportunidad que ellos escuchen. No vamos a hacer tropiezo para nadie. Pero entonces de eso que ha sido puesto en la mesa de ofrenda para los muertos, no lo comemos. Amén. Porque un ídolo no es nada en el mundo. Entonces, bueno, que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración a Dios. Espero me hayan entendido un poquito. Espero, ¿verdad?, que esto haya sido de beneficio para nosotros y que ya sepamos, ¿verdad?, que las cosas que el Señor sí le agradan. Amén. Decía un eslogan o un cuadro de alguien, algún pensador, una frase, y sería bueno que todos lo pusiéramos. Decía, estaba en la puerta de la casa, creo mi abuela lo llevó, su mamá de mi mamá, no sé, creo ella fue, y decía, no me traiga chismes, a Dios no le agrada, háblame de Cristo para bien de mi alma. Y bueno, realmente ahí ustedes leen en el Levítico y dice que también a Dios no le agrada que andemos de chismosos. Bueno, cosas ya de nosotros tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Amén. Bueno, vamos a orar a Dios y también voy a orar por este pañuelo que es de la hermana Reina. Yo no sé a dónde va a ir, pero a donde quiera que vaya, donde está un enfermo, donde está alguien clamando, donde está alguien lisiado, creemos que Dios va a ir en el Espíritu de Dios va a ir, y como un símbolo, ¿verdad?, de que ellos aceptan, Dios puede cambiar la vida de la gente. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, te damos gracias primeramente por este servicio. Gracias, Señor, por la oportunidad de vocear tu palabra. Y ahora, Señor, las cosas, Señor, que yo no pude explicar por mi insensatez, pero, Señor, ayúdame a ser mejor. Y permite que las cosas que no están bien colocadas, tu Espíritu Santo las pueda poner en orden en la mente de tus hijos en esta mañana, y que las atesoren en su corazón y en su alma, y que las pongamos por obra en nuestra vida cotidiana. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahora, Señor, mira, aquí está este paño. El apóstol Pablo lo hacía, y él, Señor, con los paños que van ungidos, aún los muertos resucitaban y los enfermos eran sanados. Nosotros, Señor, tenemos un fundamento en las Escrituras. Ahora, Padre Celestial, yo primeramente te pido que no seamos nosotros, porque nosotros no hay nada bueno en nosotros. Permite, Señor, que puedas deshacer estos cuerpos mortales y hacerlos pedazos y quitar toda nuestra mente y todos nuestros razonamientos, porque nada sirven. Pero, Señor, permite que en estos momentos tu presencia y tu Espíritu Santo descienda, y Él sea el que sea y ministre y unja este paño. Que seas tú, Señor, y que sean tus manos ungiendo este pañuelo, y que donde quiera que haya necesidad, Padre Celestial, alguna mujer viuda rogando, Señor, por su hijo, alguna madre desamparada
rogando por un hijo, alguna madre rogando por un hijo infiel, por un hijo perdido, por un hijo en los vicios, o algún hijo lisiado de alguna enfermedad, por algún hogar en problemas, Señor, porque el diablo viene para atormentarlos, pero que ahora esta tu hija, Señor, vaya y lleve este paño, y que ella vaya consciente y que diga: en el nombre del Señor Jesucristo, vengo y pongo este paño, creyendo que tú, Señor, honrarás tu palabra, que dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Ahora, Señor, enviamos que este paño vaya con poder del Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Y ahora, Señor, que el diablo pueda huir de cada una de estas personas y hogares, y que Él se vaya a esos lugares secos, y que todo sea para honra y gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Satanás, te conjuramos y te ordenamos que cuando este paño vaya en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, tú puedas apartarte. En el nombre de Jesucristo te lo ordenamos, para honra y gloria de Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermana Reina, y con toda fe, con toda confianza, sabiendo que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.